Buenos días, nos conocemos muchos porque nos vimos el año pasado en la Fundación Jiménez Díaz. Bueno, nosotros fuimos junto con el Hospital de Arganda quizás los pioneros en Madrid de abrir una unidad de hidrosalinitis. Unidad, sabéis que muchas veces significa un día, un día al mes, un día a la semana, una persona, tal. Bueno, en este tiempo hemos ido creciendo y, como decía Javier en un momento antes, cuando estábamos tomando café, aunque no existan unidades como tal, en muchos hospitales ya existen muchas personas, muchos dermatólogos que han cogido este testigo y que ayudan en cualquier centro a que la hidrosalinitis sea los pacientes de hidrosalinitis sean atendidos desde todo el punto de vista. Sabéis que la medicina tiende, desde el principio, tendió a ser holística, es decir, mirar el conjunto del paciente, de todos los aspectos del paciente. Luego lo perdimos y ahora estamos volviendo otra vez a esa medicina holística, que es lo que realmente satisface no solamente al paciente, sino también a los que nos dedicamos al cuidado sanitario en el más amplio espectro. Siempre es un placer estar con Javier, porque yo aprendo todos los días cuando les escucho, y la verdad es que, bueno, pues ya me gustaría a mí que hubieran sido mis profes y me hubieran enseñado también estas cosas que a veces son difíciles de entender. Yo soy dermatólogo, yo trabajo en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y yo habitualmente, de los 5 días a la semana, 4 días paso consulta, pero 3 son de consulta general y una es el día de la hidrosalinitis. No trabajo sola, sino que trabajo con un equipo de enfermería, y por esa razón, pues bueno, voy a contar también en la siguiente charla el papel de la enfermería en la unidad de hidrosalinitis. Una unidad de hidrosalinitis, aunque nosotros decimos de broma lo de unidad un día, una unidad y ese aspecto holístico para ver al paciente no puede quedarse solamente en ello, sino hay que tener muchas colaboraciones. Javier ha hablado de nutricionista, Javier de genética, nosotros hablaremos de psiquiatría, en fin, quiero decir, aquí hay trabajo para todo el mundo, porque indudablemente, aunque tiene que haber un director de orquesta, que en este caso nos hemos autoproclamado, yo creo que con bastante razón, los dermatólogos, porque la principal manifestación de la hidrosalinitis es cutánea, realmente todo el personal sanitario de todos los estamentos sanitarios está incluido. Y no solamente los hospitalarios, sino lo primero que vosotros cuando estamos malitos, ¿a quién vamos? Pues a nuestro médico de atención primaria. Y es fundamental. Y es fundamental para que todos estemos formados. De hecho, pues gracias a la movilidad de AVI, pues estamos haciendo en nuestra área, y bueno, yo creo que todas las áreas se está intentando que la información sobre la hidrosalinitis llegue a todos los centros de salud, porque el primer implicado va a ser primero el conocimiento del paciente, pero sobre todo es un médico de atención primaria que, bueno, pues queda un poco sorprendido de que aquello que siempre había dicho golondrino, acceso, tal, que además, pues muchos sabemos porque, bueno, en algún momento pues nos lo han contado en la carrera, que se llama hidrosalinitis, y que yo creo que se identifica bastante bien, tiene otras repercusiones. Y eso es muy importante que se conozcan. Y de ahí, bueno, pues un poco mi pasión por las comorbilidades. Bueno, pues este es mi tema, comorbilidades. Entonces, vamos a ver, si habréis leído algo de literatura o bueno, habéis estado en otras charlas, incluso a mí me cuesta a veces difícil saber qué es un factor de riesgo o una comorbilidad. ¿Qué es lo que tendríamos que ver? Teóricamente son dos cosas distintas. Un factor de riesgo es aquello que aumenta la posibilidad de una persona de tener una enfermedad. Y una comorbilidad, como su propio nombre indica, es un proceso o enfermedad somático o psicológico coexistente con esa enfermedad. ¿De acuerdo? Bueno, eso es la teoría, pero a veces están mezclados. En la hidrosalinitis los factores de riesgo son conocidos y los habéis oído por activa, por pasiva, y las 3 personas que estamos aquí los hemos contado. Teóricamente, la lista de factores de riesgo sería la edad, el sexo, la obesidad, el consumo de tabaco, factores genéticos, como nos ha comentado Javier, y luego hay otros que también se han tocado, como puede ser la fricción, el más conocido. Realmente la descripción de la hidrosalinitis que fue por los cirujanos, lo que hablaban es que eran lesiones en pliegues fundamentalmente, en aquellos pacientes en los que por su tipo de trabajo, por su tal, pues podría ocurrir ese tipo de problema. Y luego pues se han añadido otros más, como la ingesta de levaduras, desodorantes, cosméticos, que no están muy bien aclarados. Vamos a ir desgranando un poquito, yo no pretendo mucho esto. ¿Cuáles son estos factores de riesgo?
¿Por qué hablamos de edad y sexo? Bueno, algo hay, porque bueno, nacemos con nuestra genética, luego no, tenemos una serie de años y nos pasa. Pero curiosamente, aunque existen casos infantiles, pues más o menos a partir de los 5 años, la hidrosalinitis es una enfermedad que comienza en la segunda década de la vida, es decir, a partir de los 10 años. En mis pacientes, la inmensa mayoría han empezado en la pubertad. Es el momento en el que realmente... Y es una enfermedad tan aparatosa que uno, si lo hubiera tenido antes, lo hubiera recordado, porque para un niño es muy traumático tener este problema, con lo cual yo me lo creo, no solamente me lo creo yo, sino que está publicado así. Claro, pero la pubertad empieza a partir de los 9, entre los 9 y los 14, más o menos. Entonces, comienza en la segunda década tras la pubertad, alrededor de la pubertad. Hay un predominio en mujeres. Eso, bueno, aquí la verdad es que tenemos también muchos hombres, no sabemos si acompañantes o pacientes, pero realmente, y lo habéis visto en las estadísticas del barómetro, el predominio en mujeres. No porque nos quejemos más, que nos quejamos un poquito menos, no porque vayamos más al médico, que vamos un poquito más, sino porque realmente estamos más afectadas las mujeres. Existe un empeoramiento en estas mujeres premenstrual. Eso es algo que nos ocurre en varias enfermedades. Por ejemplo, en el acné también ocurre. Y hay una tendencia a la desaparición con la edad, a pesar de que existen casos que pueden empezar tardíamente, tanto los varones a partir de los 60 años como las mujeres después de la menopausia tienden a disminuir el número de brotes, incluso a quedar totalmente anulada la enfermedad. Con lo cual, se discute mucho cuál podría ser el papel de los andrógenos o de otras hormonas en esta enfermedad. Respecto a esto, como clínico y con muchos años de trabajo encima, puedo decir que cuando yo era residente, a los pacientes de hidrosalinitis les trataba a las mujeres con androcuridiane, que son antiandrógenos, y realmente tampoco teníamos muchas más cosas. No es muy eficaz. Es decir, probablemente está ahí. Hay algo que tenemos que saber porque esto es real, la clínica es real, pero no sabemos realmente qué papel juegan, si es un papel o es un papel secundario o está ahí. Pero la realidad es que el tratamiento ni los estudios nos apoyan en ello. Obesidad. Esto es el pan nuestro de cada día para todas las enfermedades. Somos un país occidental, pues cada vez nos movemos menos, nos comemos más, tampoco vivimos menos, pero bueno. Lo que está claro es que hay un aumento, una asociación entre la hidrosalinitis, un aumento del índice de masa corporal, que es el IMC, y la obesidad abdominal. Eso parece que está en muchos estudios realmente asentado. No en todos, o sea, vamos a romper una lanza, no en todos. En la mayoría de los estudios se ha hecho una correlación entre la obesidad y la duración y severidad de la hidrosalinitis. No en todos, pero también es verdad que en la mayoría sí. La obesidad, todos estos son hechos que se han visto. La obesidad es un factor de recurrencia, o sea, de que vuelva a salir la hidrosalinitis tras el tratamiento con láser de CO2, que sabéis, bueno, que es un tratamiento que se ha utilizado como sustitución del quirúrgico. Y lo que yo quiero que os quedéis es que algo que nos pueda animar, que simplemente, bueno, entre comillas, una disminución del 15% del peso, si tenemos un índice de masa corporal mayor de 30, ya mejora la hidrosalinitis. Ejemplo, no sé, pesamos 90 kilos, disminuimos 10 kilos o 12 kilos y ya mejora de por sí, independientemente de que no hagamos nada más. Con lo cual es un mensaje que realmente yo creo que, bueno, pues es esperanzador, ¿no? Y esto se debe a que la obesidad es un fenómeno también inflamatorio. No es que solamente seamos glotones, que yo lo soy, no solamente es eso, sino que además tenemos nuestras células adiposas, las células de grasas que forman el tejido endocrino. Las células es un tejido endocrino independiente y secreta algo que Javier ha contado, que son las citoquinas proinflamatorias, es decir, de alguna forma esta obesidad que tenemos multifactorial en el caso de los pacientes con hidrosalinitis, porque si nos sentimos mal no salimos de casa, si estamos en casa no nos movemos mucho, porque las casas normalmente tenemos el sillón, tenemos la silla y no son casas grandes como para dar paseos por la casa, ni mucho menos, y además nos aburrimos y comemos. Y además, como estamos un poco frustrados, pues lo que hacemos es que comemos cosas que, bueno, pues que no son las más adecuadas, ¿no? Y es un círculo que
que digamos empeora, porque entonces como me muevo peor porque estoy obeso, porque tal, pues tampoco quiero salir. Quiere decir que también hay algo para entender, pero es que simplemente el hecho de tener esa masa que nos sobra de tejido adiposo mantiene un estado de inflamación crónica, y estamos hablando de que tenemos una enfermedad que es inflamatoria, con lo cual la misma obesidad contribuye, es causa y consecuencia de la enfermedad, ¿vale? Entonces, mensaje: es verdad que esto influye, y es verdad que si nos lo proponemos con un esfuerzo que es un 15% de peso, que si lo ponéis en cifras 90, pues 12 kilos, 10 kilos, si tenemos un índice de masa corporal de obesidad, mejora la hidrosalinitis, aunque no hagamos nada más, y eso ya es importante. Consumo de tabaco. Yo soy una exfumadora, o sea que yo comprendo a los fumadores. España es un país que ha cambiado, indudablemente, pero éramos un país de fumadores empedernidos y además desde la adolescencia. Quizás ahora fuman más las mujeres que los hombres y que la gente joven, pero por eso no es de extrañar que entre los pacientes, las estadísticas de hidrosalinitis supurativa, las tasas de fumadores lleguen en algunos casos hasta el 92%. Vamos disminuyendo, vamos cambiando de hábitos culturales, pero fumar es algo muy importante, o sea, muy frecuente. Pero ojo, lo que sí que se ha calculado cuando comparamos las dos poblaciones, fumadores no fumadores, o sea, fumadores y no fumadores, incluso los que ya hemos dejado de fumar, la posibilidad de padecer una hidrosalinitis supurativa es casi 10 veces más en fumadores comparados con los no fumadores. Es decir, el tabaco algo tiene que influir, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Sí que se ha correlacionado la severidad de la hidrosalinitis con el hábito tabáquico, es decir, no solamente tenemos más papeletas, sino que encima la vamos a tener peor, con lo cual ya es algo para mentalizarse. Y además se hace cirugía, se ha comparado a los pacientes que se les hace cirugía por su hidrosalinitis y además se ha conseguido dejar de fumar, con los que no dejan de fumar ya la mejoría es mucho mayor, ¿vale? Entonces, ¿por qué influye el tabaco? Pues Javier lo ha comentado. Bueno, yo lo he hecho así un poquito más. El tabaco modifica esa microflora cutánea, esa palabra que no nos gusta tanto, el microbioma. A mí lo de la flora me sigue pareciendo bonito, pero bueno, el microbioma y tal. El tabaco induce, también es un inductor proinflamatorio, induce una de las citoquinas que es el factor de necrosis tumoral. El tabaco produce oclusión folicular, todos sabemos que el acné empeora en las personas que fuman, quizás sea por eso. Bueno, sea lo que sea, probablemente es multifactorial. La realidad es que la posibilidad de padecer hidrosalinitis es 10 veces más en aquellos pacientes que son fumadores activos, comparado incluso con los que dejaron de fumar, ¿vale? Entonces ya es una idea, aparte de que bueno, el tabaco produce arrugas y produce un deterioro del bolsillo bastante importante. Bien, lo dejamos ahí. Más cositas. Factores genéticos, y aquí, claro, esta diapositiva, comparado con lo que nos ha contado Javier, nada. Bueno, pues efectivamente no sabemos cuánto porcentaje real existe de pacientes con familiares, antecedentes familiares, que tienen hidrosalinitis familiar, ¿no? Bueno, está publicado mucho, desde el 30 al 40, al 50, lo que queráis. Yo también estoy con Javier, que probablemente es el 100%, o por lo menos hay algún tipo de alteración que a lo mejor no es igual en todos y tenemos que hablar de varios tipos de hidrosalinitis, no de una enfermedad. Lo del defecto autosómico dominante lo han explicado muy bien en la codificación de la gamma secretasa y en algunos síndromes autoinflamatorios y en este que es el PAPAS que luego vemos tal, pues como sabéis se está descrito alguna otra mutación. Bueno. Entonces, factores de riesgo: tabaco, obesidad, el ser mujer, el ser ya puberal y el haber recibido fundamentalmente nuestra herencia. Comorbilidades: aquellas enfermedades asociadas al proceso. Bueno, pues la clasificación de las comorbilidades son somáticas, aunque tengamos que ver al paciente desde el punto de vista holístico completo, desde el punto de vista académico nos resulta mucho más fácil distinguirlo. Somáticas y psiquiátricas o psicológicas, por así decirlo. Dentro de las somáticas lo dividimos en metabólicas, el síndrome metabólico que hablamos ahora, autoinmunes, reumatológicas, oncológicas y otras, ¿vale? Entonces, como veis, si nos ponemos metabólicas, autoinmunes, reumatológicas y oncológicas, pues prácticamente es muchos aspectos de la medicina, muchas enfermedades, muchos capítulos del libro de medicina interna, ¿no? Vale, vamos a hablar de las comorbilidades metabólicas.
es lo que se llama síndrome metabólico. Por supuesto, esto no es exclusivo de la hidrosalinitis, el síndrome metabólico se da en muchas enfermedades inflamatorias crónicas. El ejemplo más típico, y por lo que nos toca a los dermatólogos, en la psoriasis. Y está mucho más estudiado todas las comorbilidades en enfermedades que llevamos más tiempo estudiando, como la psoriasis. Hay que decir que todos los estudios que se han hecho acerca de la presencia de síndrome metabólico en los pacientes con hidrosalinitis son observacionales, es decir, lo que se ha hecho es ir recabando información, lo que hacemos todos los médicos cuando hacemos la historia clínica, pero no prueban una causalidad, es decir, sabemos que tienen más síndrome metabólico que los otros pacientes que no tienen hidrosalinitis, pero no decimos que el síndrome metabólico sea una de las causas de esta enfermedad. Está reconocido, como os decía, en otras enfermedades. ¿Y qué es esto del síndrome metabólico? Pues es el acúmulo de factores de riesgo cardiovascular, es decir, los pacientes con hidrosalinitis tienen más antecedentes de diabetes, de resistencia a la insulina, de hipertensión, de dislipemia, de alteración de los lípidos y de obesidad. Y en la obesidad, como veis, es uno de los factores que se pone tanto como comorbilidad como factor de riesgo. ¿Y por qué esa asociación con el síndrome metabólico? Primero, por lo que os contaba, es un estado de vida, el estado de vida suele tender, si somos como sociedad occidental sedentarios, pues todavía más cuando tienes una enfermedad crónica por la estigmatización psicológica. También porque hay un efecto a largo plazo de un proceso de inflamación crónica mantenida. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si el proceso inflamatorio se mantiene a lo largo del tiempo, ese proceso inflamatorio no podemos decir que solamente afecta a la piel. El cuerpo no es un organismo estanco, todos estamos relacionados y está muy claro que si hay una inflamación crónica no solamente se afecta a la piel, sino las arterias del riñón, por lo tanto problemas renales, las arterias del corazón, problemas hipertensión, infartos del miocardio, las arterias cerebrales, ictus, es decir, la inflamación es pues como cuando en casa tenemos algo que está estropeado, el moho, por ejemplo, pues va corriendo de las paredes de un sitio para otro, es decir, no podemos decir, no, esto es que solamente lo tenemos en la cocina. Vale. Bueno, es un ejemplo, ¿no? O es como una especie de plaga. Y este síndrome metabólico no solamente está influido por el estado de vida sedentaria, sino además que se sabe que la misma inflamación lo está promoviendo. Por eso es muy difícil también de cortar, ¿no? Porque la inflamación produce una serie de factores que inducen apetito y aumento de nivel de cortisona, con lo cual todos estos factores, tanto la ingesta como el aumento de determinadas hormonas, como es la cortisona, pues van a favorecer también su aparición. Y además, como médicos, los pacientes dicen, yo no quiero tomar medicinas porque son venenos. Es verdad que son venenos, tienen su efecto beneficioso y su efecto perjudicial, pero también hay tratamientos que tenemos que utilizar y que tienen añadido un riesgo cardiovascular. Bueno, entonces, comorbilidades metabólicas, comorbilidades autoinmunes. Dos enfermedades, unas más conocidas que otras. Una es el gran espectro de la enfermedad inflamatoria intestinal, que efectivamente se ha descrito asociado, y además porque de alguna forma tienen un mecanismo patogénico común, y bueno, que es la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, y otra es el pioderma gangrenoso. El pioderma gangrenoso es una enfermedad que afecta a la piel y que, como veremos, se asocia a otro tipo de enfermedades. Enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, comprende lo que has dicho, el Crohn y la colitis ulcerosa, y fijaros que existe descrito, luego cada estadística puede ser diferente, que en el 23% de los pacientes con enfermedad de Crohn existe descrito hidrosalinitis supurativa, y sin embargo los pacientes que tienen colitis ulcerosa es un poquito menos frecuente, un 18%, ¿vale? Es verdad que, sobre todo en la enfermedad del Crohn, es difícil diferenciar las lesiones que son de hidrosalinitis de las lesiones que son de propia enfermedad de Crohn cutánea. Y ahora veremos por qué. Hay algunas diferencias, pero hay una incomodidad añadida. Aunque seamos estupendos clínicos y aunque tengamos una resonancia nuclear magnética para diferenciarlos, pueden consistir ambas enfermedades, con lo cual se nos complica un poquito más la vida. Y entonces, vamos a ver. ¿Cuál sería la diferencia? En los dos casos tienen lesiones pues, accesificadas, como las que se tienen en nódulos, y lesiones accesificadas y fístulas, como se tienen en la hidrosalinitis, sobre todo a nivel perianal, ¿no? Es lo que más, o perineal, para ser un poquito más. En el Crohn, las lesiones tienden a ser más ulceradas que en la hidrosalinitis, suelen tener cicatrices, digamos, más alteradas, más retráctiles,
suele tener afectación rectal, sin embargo, en la hidrosalinitis no, y, lógicamente, por esa afectación rectal suele haber más complicaciones que no existen en la hidradenitis supurativa, pero ambas pueden coexistir. Pioderma gangrenoso, la foto que os he enseñado antes. Bien, hay pacientes que pueden empezar con el pioderma gangrenoso y luego tener la hidrosalinitis, o al revés, ¿no? Lo habitual es que la hidrosalinitis preceda al pioderma gangrenoso. ¿Y en qué consiste esto que tiene un nombre tan feo? Pues es una lesión cutánea, es un nódulo, es una lesión inflamatoria, dolorosa, que normalmente suele aparecer en una de las extremidades inferiores, es la localización típica, pero puede aparecer en cualquier área de la superficie corporal, que se va transformando en una úlcera. Una úlcera que tiene unas características clínicas que a los dermatólogos nos permite identificarla, que tiene un borde elevado, no como las úlceras que es plano y tal, elevado, y además está socavado. Ahora veremos unas fotos. Y no es un cuadro patognomónico asociado a la hidradenitis supurativa, sino que puede aparecer en otras enfermedades que también se asocian a la hidradenitis supurativa. Es decir, yo siempre cuento a los pacientes que el cuerpo es limitado, es decir, tiene una serie de respuestas y probablemente lo que ha dicho Javier II es verdad, es decir, vamos heredando ese tipo de respuesta, las podemos tener todos, pero damos una respuesta en función de tener una enfermedad inflamatoria intestinal o una hidrosalinitis supurativa en función de una serie de factores que son propios nuestros, es decir, probablemente nosotros tres compartimos muchas más cosas de nuestro organismo de lo que creemos, pero a lo mejor yo tengo una artritis reumatoide, Javier puede hacer una psoriasis, el otro Javier puede hacer una hidrosalinitis supurativa, lo que sea. Quiero decir que las formas de respuesta del organismo no es tan diferente, la patogenia, ¿no? Entonces, en este caso, el pioderma gangrenoso se asocia a enfermedad intestinal crónica, artritis inflamatorias, por eso veis que muchos pacientes asocian a artritis inflamatorias y alteraciones mieloproliferativas. Y la suma de esas alteraciones dan lo que son todos estos acrónimos, ¿no? Hidradenitis supurativa, artritis piogénica, acné, pioderma gangrenoso, todo eso son pocos pacientes, pero son pacientes que tienen una serie de enfermedades asociadas, ¿vale? A pesar de que estas dos enfermedades estén asociadas, es decir, son comorbilidades, pueden evolucionar y, de hecho, suelen evolucionar de forma diferente. Puedes estar fenomenal del pioderma y fatal de la hidrosalinitis y al contrario. Y esta es la clínica, una lesión aparentemente muy tontorrona, es decir, un nódulo que ha sido inflamatorio, que se ha ulcerado, por eso tiene esa costra, esa escara negra, ¿no? Que poco a poco, bueno, se va haciendo una úlcera y tiene un borde elevado y además cortado a pico, con los bordes cortados, socavado, ¿no? Es lo que nosotros decimos. Hemos visto metabólicas, hemos visto asociados a procesos autoinmunes, bueno, reumatológicas. Pues lo que os contaba antes, o sea, algunos de los pacientes que tienen hidrosalinitis tienen enfermedad articular. Y esa enfermedad articular puede ser articulaciones periféricas, articulaciones un poquito más grandes, o puede ser espondiloarticular, es decir, del eje axial, de la espalda, para que nos entendamos, de la columna. Y hay un pequeño porcentaje de pacientes que tienen lo que habréis visto en los libros, que tal se llama síndrome SAFO. Bueno, es un acrónimo que quiere decir sinovitis, es decir, inflamación de la vaina sinovial de las articulaciones, artritis, pustulosis, acné, hidradenitis supurativa y unas alteraciones óseas que, bueno, que eso solamente se ve radiológicamente o por ecografía, hiperestosis y osteoitis. Estas alteraciones reumatológicas son secundarias a la inflamación y a la formación de inmunocomplejos que están inducidos por el antígeno cutáneo. Es decir, lo que se piensa es que ya que hay una alteración en la piel, se produce un antígeno, es decir, algo que se reconoce como extraño, el organismo reacciona frente a ello y forma la unión un antígeno y un anticuerpo, que es lo que se llama un inmunocomplejo, y ese inmunocomplejo es el que se va a depositar a nivel de las articulaciones y es el que va a producir la enfermedad. Como lo he puesto en interrogación, pues es que está en interrogación. Es un mecanismo patogénico que se supone. Normalmente, como en el pioderma gangrenoso, la hidrosalinitis precede a la patología reumatológica, es decir, por eso veréis que cuando llegáis a la consulta lo pregunta, pero que luego probablemente a lo largo de vuestra evolución, pues también podréis, os lo preguntarán también para ver si lo habéis desarrollado. Y este es un ejemplo un poquito exagerado de lesiones pustulosas en las palmas. Son lesiones que parece que tienen pus, bueno, de hecho tienen pus, pero no es una enfermedad infecciosa, son lesiones pues como las de la psoriasis. Hemos visto metabólicas, reumáticas, oncológicas.
Vamos a ver, esto es algo que a muchos pacientes les da miedo. Realmente el paciente que tiene, o sea, el único tumor con el que se ha relacionado realmente la hidrosalinitis son el carcinoma epidermoide cutáneo. Es decir, luego si además ese paciente es muy fumador, pues tendrá más riesgo, como todos los pacientes fumadores, de tener otro tipo de tumor. Pero en este caso, las lesiones de la piel, como muchas otras causas de inflamación crónica que cura con cicatrices, tienen más riesgo de tener un carcinoma epidermoide cutáneo, solamente cutáneo, en aquellas zonas en las que hay una larga evolución. Y parece que una de las localizaciones, también porque cura con cicatrices más difíciles, es el área perineal. Pero también un paciente que se haya quemado en la infancia, que no se le haya injertado a tiempo, que haya curado por segunda intención, que tenga unas cicatrices pues, distróficas por otra causa, es verdad que tiene más posibilidades de desarrollar un carcinoma epidermoide. Es decir, no es un proceso específico de la hidrosalinitis supurativa, sino de aquellas enfermedades que producen cicatrices de una forma pues, exagerada. Y lo que sí que se ha estudiado es que desde que utilizamos tratamiento biológico no hay un aumento de la incidencia. Y luego hay una serie de enfermedades que yo las voy a contar porque vienen así, pero que realmente son poco frecuentes, salvo una, la asociación entre el acné y la hidrosalinitis supurativa. Como yo soy dermatólogo, cuando yo miro, pues me fijo en las lesiones que puede tener cada paciente, ¿no? Entonces, fijaros que la presencia de acné o de cicatrices de acné o recogidos en la historia de acné, pues es muy frecuente. Probablemente nuestra práctica clínica es todavía mayor de lo que pone aquí. Es decir, no es raro que el paciente nos llegue con 40 años a la consulta, pero que nosotros ya directamente pues, sepamos que ha tenido acné inflamatorio, acné conglobata, acné inflamatorio importante, ¿no? Ese acné conglobata, ese acné inflamatorio, se puede asociar además a otros procesos, aparte de la hidrosalinitis, como por ejemplo es la celulitis disecante de cuero cabelludo, que sería un proceso inflamatorio bastante brutal y bastante difícil de controlar a nivel de cuero cabelludo. Y a eso le llamamos la triada de oclusión folicular. ¿Y por qué le llamamos así triada? Porque son tres, y de oclusión folicular porque son tres procesos que comparten lo que nos dijo Javier Uno al principio, es decir, son enfermedades en el pelo en el que se produce de alguna forma una oclusión de ese folículo. Lo digo un poco por si lo leéis. Y la tétrada, es decir, los cuatro por el mismo mecanismo, sería la triada y además la presencia de quiste pilonidal, que en nuestra práctica clínica y en vuestra experiencia seguramente es muy frecuente en la población normal, pero además asociado a la hidrosalinitis también. Yo lo pregunto sistemáticamente. Luego hay otras cosas que son un poquito más pues esotéricas en el sentido de que son casos muy aislados. Uno es la asociación de hidrosalinitis supurativa con síndrome KID, que KID es las iniciales en inglés de queratitis, ictiosis y sordera, y otro es la asociación con una enfermedad poco frecuente, que es la enfermedad de Dowling-Degoss, que también se llama la enfermedad de los puntos negros, y que es una genodermatosis, es decir, Javier ahí nos tiene que decirnos mucho, parece que autosómico dominante, tiene una pigmentación reticular parcheada en flesuras y en superficie, este sería un KID, tiene una ictiosis, tiene sordera y tiene también la asociación a hidrosalinitis. ¿Siempre serán atípicos, mutaciones en loriquina? Supongo que sí, yo no tengo experiencia. Con la queratina, claro. Y la enfermedad de Dowling-Degoss, que es esos parches, veis que son parches, son como manchas sobre la piel, pero pues en alguna zona, con la luz apagada lo veríamos mejor, hay como puntos negros, como pseudocomedones. Y hemos visto las enfermedades somáticas asociadas a la hidrosalinitis y nos pasamos a otra que, a mí personalmente también me gusta, que es la psicológica, ¿vale? Bueno, pues todos sabemos que tenemos una enfermedad crónica, por sentido común, nos tiene que disminuir la calidad de vida. Aunque no estemos muy mal, tenemos que ir muchas veces al médico, tenemos que hacernos análisis, perdemos mucho tiempo de trabajo, pero es que además, cuando es una enfermedad inflamatoria que nos dificulta nuestra vida tan sencilla como comer, como moverte, como vestirte, como tal, pues realmente mucho más. Y eso que es sentido común, pues se han dedicado pues una serie de estudios a medirlo con una herramienta que es el DLQI, que yo creo que todos sabéis, pero el DLQI son las iniciales de esta palabra, que es Dermatology Life Quality Index, que es el test
o el formulario o o el índice, como queráis llamarlo, que nos mide, es algo que se ha acordado, las distintas variables de cómo afecta una enfermedad a la vida normal, ¿no? La vida habitual de ese paciente. Y por eso veréis que en algunos centros pues, os lo van a pasar, o si queréis hacerlo, por supuesto, porque es importante, porque el DLQI, o sea, la alteración en el DLQI, lo que te indica es que una enfermedad, a lo mejor objetivamente, es decir, dices, tienes 3 accesos, pero hay pacientes que tienen 3 accesos, 3 lesiones inflamatorias y tienen mucha repercusión en su vida. Hay pacientes que tienen 10 accesos y no tienen tanta repercusión en su vida. Es una medición de la gravedad de la enfermedad y eso es importante porque los tratamientos hay que también ponerlos en el contexto de ese determinado paciente. Yo cuento siempre un ejemplo. Un paciente que tiene psoriasis y tiene un 10% de superficie corporal afectada, un 10% es poquito, es como mi palma, un poquito más, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los codos, ¿vale? Pues esto no es subsidiario de tratamiento sistémico, pero si ese paciente lo tiene en las manos, aunque tenga ese 10%, es subsidiario de tratamiento sistémico. ¿Por qué? Porque la repercusión que tiene en cualquier persona, sea cirujano, sea escultor, sea mecánico, sea ama de casa, sea bailarina, el tener lesiones en las manos es muy importante porque tiene una afectación de su calidad de vida también muy importante, o sea, tiene un DLQI pues, alterado, ¿no? Además de eso, y por lo que pues, sabéis que se sufre mucho, es por el dolor asociado, lógicamente, a la inflamación, por la supuración, por la sensación que uno tiene de estar siempre mojado y por el olor, ¿vale? Lo del olor yo lo dije la otra vez, lo vuelvo a repetir 3 veces, realmente no existe, no es tan llamativa como el paciente lo siente, eso es verdad, ¿no? Siendo objetivos, ¿no? Y para eso existen una serie de escalas, que son escalas visuales analógicas, lo digo porque también os la pueden pasar, que se llaman EVA, ¿no? Donde sabéis que son esas escalas como las notas del cole, de 0 a 10, ¿no? Entonces dices, ¿cómo te sientes? Porque claro, yo puedo decir, pues no hueles nada, de verdad, y tal. Entonces dices, sí, pero yo tengo la sensación de un 8 de olor, la escala de olor. O bueno, me duele, a mí me puede doler mucho la espalda y ser una quejica, y a lo mejor pues a otro de vosotros os duele mucho la espalda y no esta quejica, entonces tú dices, pues yo pondría un 9 que me duele la espalda y otro paciente pone un 6. Eso también es un valor como el DLQI para medir el impacto de la enfermedad en la vida de ese paciente, que realmente es, junto con el diagnóstico de la enfermedad, lo que los médicos tenemos que valorar. Y luego lo que está claro es que hay una alteración depresiva asociada a la inflamación. Probablemente hay más depresión que ansiedad y esa depresión, o sea, ese índice, o sea, ese acúmulo de pacientes con depresión asociada a la enfermedad, pues parece que puede ser, digamos, cuantitativamente, o sea, que está relacionado con el grado de severidad. Incluso algunos autores se han planteado si hacer una correlación entre los niveles de PCR, que la PCR es la proteína C reactiva, que tampoco es un medidor exacto, es como la velocidad de segmentación de la inflamación, pero que es un nivel indirecto para medir la inflamación, y aquellos pacientes que tienen un grado de inflamación elevado, una PCR alta para que nos entendamos, pues probablemente tienen más posibilidad de depresión. Y luego, pues el otro aspecto de la vida relacional, pues es la vida sexual, que lógicamente, por todas las razones previas, pues está alterada. Y como conclusión, más que un mensaje para vosotros, sería un mensaje para nosotros, ¿no? Que es necesario el diagnóstico y el tratamiento de todas estas comorbilidades y de los factores de riesgo, lógicamente, ¿no? Asociadas a la hidroamitis supurativa, porque no nos podemos quedar en que hemos tratado solamente la piel, tenemos que ver si hay algo más, ¿eh? Y ahí nosotros tenemos la parte de poder diagnosticarlos y ponernos el tratamiento adecuado, y vosotros tenéis la obligación de cuidaros, y la forma de cuidaros es intentar evitar los factores de riesgo. Y nada más, en este caso nada más.